Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, hermanos, buenos días nuevamente. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy. Ya vengo de visita, ya soy visita e invitan muy amablemente para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, espero que sea de mucha bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer, yo pues venía trayendo una serie acerca de la carta a los Colosenses, pero en el día de hoy vamos a hacer un paréntesis aquí para enfocarnos en otro tema que ha sido pues un tema más intencional que hemos querido presentar como parte de nuestro plan de acción del año 2026. Y se trata de un tema que la Escritura registra a lo largo de toda la revelación de Dios y que vemos que a lo largo de toda la revelación, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, vemos aplicaciones para nosotros en diferentes sentidos. Y ese tema tiene que ver con las finanzas y la relación que tienen las finanzas con la generosidad. ¿Y por qué el motivo de hacer una enseñanza sobre las finanzas relacionadas con la generosidad? Bueno, primero que todo quiero ponerlos algo un poquito en contexto en cuanto a nuestra dinámica como iglesia. Nosotros como iglesia nos hemos caracterizado históricamente por no hacer un énfasis tan marcado en la plata, en las finanzas, en la ofrenda, sino que pues hemos manejado ese tema con mucha prudencia, con mucho respeto, por la sensibilidad que ese tema tiene. ¿Sí? Lo delicado que es el tema de las finanzas. Sin embargo, hemos pensado que tampoco está mal orientar a la iglesia en el tema del dar. ¿Por qué? Porque es un tema que está en la Escritura. Es un tema bíblico, pero que podemos tratar con toda objetividad bíblica, digamos, objetividad bíblica, y con el equilibrio que Dios nos manda a dar. Es cierto, y conocemos casos lamentables donde el tema de la ofrenda en otros contextos de iglesias, ese tema de la ofrenda se utiliza para manipular, se utiliza para enriquecer al pastor y su familia. Y eso ya es el abuso del tema de las finanzas. Hay usos, ¿verdad? Pero también hay abusos.
Y por eso es que hay cierta prevención cuando se habla de finanzas, porque, eso es ya como satanizar ese tema, porque es que lo que vemos realmente es esto que estoy mencionando precisamente, ¿no? Estamos viendo cómo se abusa de ese tema con fines lucrativos, el lucro, el enriquecimiento de una persona y de sus familias. Eso no es lo que hemos visto en la iglesia a través de los años. Pero ese no es tampoco el propósito realmente de enseñar, ¿no? sobre este tema. La escritura es muy clara acerca de cómo la generosidad y el dar hacen parte importante de nuestra vida de fe y de santificación. O sea, las finanzas hacen parte importante de todos estos principios, de lo que aprendemos en cuanto a fe y en cuanto a santificación. Tanto así, hermanos, que lo que vemos en la Escritura es que uno de los aspectos en los cuales expresamos más nuestra espiritualidad es a través del manejo de nuestras finanzas y de qué tan generosos somos. Allí se expresa también la espiritualidad. Entonces vamos a ver el día de hoy un relato en la Escritura de cómo una iglesia fue un modelo de generosidad a fin de que nosotros podamos apreciar por la obra de Dios en estos hermanos, podamos ver un ejemplo, ¿no? Esta iglesia es un referente en ese tema de la finanza y la generosidad. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que nosotros podamos evaluarnos. No es una crítica, es que podamos evaluarnos, ¿cierto? Y que podamos afirmarnos en estos principios o que podamos también tomar pasos en algunos aspectos. Y otra cosa es que este no es el único pasaje que habla de finanzas. Hay muchos pasajes, como les digo, a través de la Escritura que nos hablan de las finanzas y la generosidad. Entonces, el título de hoy de esta enseñanza le he puesto Principios sobre generosidad, basado en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 9. Oremos. Señor, gracias te damos, gracias por esta oportunidad, gracias porque nos convocas, Señor, para alrededor de tu palabra entender quién eres tú, las expectativas tuyas para nuestra vida y para hacer tu voluntad. Permite que ese propósito en esta mañana se cumpla. Podamos tener un corazón dispuesto, un corazón abierto, Señor, a entender, porque queremos realmente hacer tu voluntad y agradarte en todo, como lo hemos aprendido también en otros principios, otras enseñanzas, agradarte en todo, haciendo tu voluntad, creciendo en el conocimiento tuyo. Que en este día se cumpla ese propósito en nosotros, que nos guíes, que nos dé sabiduría y que tu palabra, Señor, pueda también cumplir la función de lo que dices tú, que la palabra nos corrija, nos enseñe, nos instruya en justicia, a fin, Señor, de ser maduros, preparados enteramente para toda buena obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a leer, ya oramos. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 9. Si alguien lo tiene, por favor, que lo pueda leer y ahí nos contextualizamos. 2 de Corintios 8, del 1 al 9.
Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos en muchos ruegos que les consiguiésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortemos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundar también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hasta el 9, por favor. Y ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para nosotros su pobreza, jueces y enriquecidos. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, ¿de dónde surge el hecho de poner estas iglesias como referente a la que está mencionando aquí? Está haciendo referencia el apóstol. Él está haciendo una referencia que viene también de la carta de los Romanos y nos da la respuesta. Vamos a mirar, dice el apóstol, porque Macedonia y Acaya, o sea, una de estas regiones, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Tuvieron a bien hacer una ofrenda. De ahí viene la referencia acá en esta otra carta que estamos viendo en Primera de Corintios. Entonces nos está diciendo allí que las iglesias de estas regiones, no fue una sola iglesia, sino la iglesia de toda una región, dispusieron su corazón para apoyar y respaldar necesidades económicas de hermanos que estaban en Jerusalén. Es un ejemplo, bueno, nosotros también hemos visto ejemplo de estas dinámicas de ayudar, de apoyar a otros, el ejemplo de esta necesidad que hubo, ¿se acuerdan ustedes? A principio de año con las inundaciones en Córdoba. Entonces unos hermanos se pusieron de acuerdo para movilizar a la iglesia de tal manera que pudiéramos enviar apoyo a los hermanos que padecieron por estas inundaciones en estas poblaciones, iglesias de hermanos de iglesias nuestras que estaban pasando por situaciones bastante difíciles por esta tragedia. Entonces hay un detalle importante también para tener en cuenta antes de continuar el desarrollo, y es que hay una diferencia entre el concepto que se enseña en el Antiguo Testamento, en la ley, acerca del diezmo, y el concepto en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el concepto de dar era diferente a lo que nosotros podemos ver actualmente aquí en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, porque el concepto de diezmo estaba determinado por varios aportes económicos y materiales, varios, que sobrepasaban el 20%. O sea, no era 10% una cifra como tal, sino sobrepasaba el 20%. En el Nuevo Testamento ya hay una redefinición del concepto del dar. Hay una redefinición. Ya no
se habla del concepto de diezmo. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrarlo. Y eso es lo que vemos a través del ejemplo, ¿no?, de esta iglesia. Algunas características de esta iglesia, de las iglesias de Macedonia, principios o algunas características importantes para entender un poco por qué se les ponía como referencia. Y eran iglesias de escasos recursos económicos y que estaban siendo expuestos a la persecución por ser creyentes. Entonces, eso les da el mérito. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a mirar 6 principios extractados de aquí, de este pasaje, para mirar cómo nosotros podemos identificarnos con cada uno de estos principios. Al final de cada principio hay una pregunta, una reflexión. Entonces, el primer principio es que la generosidad refleja la gracia de Dios. Ser generosos refleja la gracia de Dios. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Entonces, aquí vemos un nuevo concepto involucrado en el dar, y es eso, es gracia. El dar es gracia, damos por gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Quién me recuerda qué es la gracia en términos generales? Es correcto. Un favor que no merecemos. Y precisamente esa es la esencia, ¿no?, de la ofrenda, es dar por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merecemos absolutamente nada de lo que tenemos, porque todo es por la gracia de Dios. La salvación es por gracia de Dios, pero Dios nos da salvación por gracia. Cuando ofrendamos, nosotros mostramos generosidad, actuando en cierto modo de acuerdo con el pensamiento y de acuerdo con el conducir de Dios. Dios es un Dios generoso, abundantemente generoso. Él nos da de su gracia de manera sobreabundante. Y también cuando nosotros somos generosos, nosotros estamos en cierta forma, estamos conduciéndonos de la forma como Dios lo hace. Estamos extendiendo la gracia que nosotros recibimos de Dios. Recibimos de gracia, ¿verdad? ¿Cuál es el principio si recibimos de gracia? Dar de gracia. Entonces, ese es el primer principio, ¿no? Ser generosos refleja la gracia de Dios. Al final del pasaje, versículo 7, el apóstol dice a los corintios, abunden en esta gracia. O sea, entonces está poniendo como referente a los hermanos de estas iglesias, a la iglesia a la que le está hablando es, sean ejemplo y abunden en esta gracia. Entonces, que el ofrendar, que el dar, que el ser generosos sea una gracia. Eso enriquece de manera especial ese concepto de la ofrenda. Y más adelante vamos a ver cómo el apóstol pone la gracia de Jesucristo como ejemplo, como referente y como motivación. La reflexión en este principio es, ¿vemos nosotros el dar y el ser generosos como una expresión de la gracia hacia otros o lo vemos como una deuda? Tenemos que mirar el contraste, ¿sí? El contraste de lo que es nuestro concepto, nuestro pensamiento, con lo que expresa la palabra de Dios. Primer principio. Segundo principio. La generosidad debe ser un acto anónimo. Dice el apóstol que se ha dado, estas iglesias han participado y habla de unas iglesias en general. No era una iglesia, eran varias iglesias de la región de Macedonia. Entonces, otro aspecto que se menciona aquí es que el dar debe ser
en lo posible, ¿cierto? Depende, pero la regla debe ser es que sea un acto anónimo, personal, con Dios. No se cita allí cuáles de las iglesias que participaron en esta ofrenda, no se mencionan, ni siquiera los nombres de las iglesias. Más interesante aún es que tampoco se menciona a ninguna persona específicamente. No se da un reconocimiento especial a personas que más dieron. Y por eso lo que debemos aprender es que el verdadero mérito de compartir es permanecer anónimos, permanecer en el anonimato cuando somos generosos. ¿Qué hacen algunas personas hoy en día cuando quieren ser generosos? ¿Sí? Van y dan y entonces se toman la foto y el video en las redes sociales para que vean que están dando. Hay excepciones, obviamente. O sea, si hay personas que tienen fundaciones, organizaciones, entidades donde necesitan llevar evidencia de que están haciendo, pues necesitan hacerlo, ¿verdad? Pero eso son excepciones. Esa no es la regla. Nosotros como iglesia no publicamos el ofrendante del mes. ¿Cierto? No publicamos ni tampoco ponemos un cuadrito acá, los ofrendantes del mes, los que más dieron. Esa no es la idea. Ajá. Y los morosos. Menos, Mónica. ¿Qué dice la palabra? Mateo 6:3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Ese es el principio, ¿sí? El anonimato. No tenemos por qué presentarnos ni mostrarnos qué damos, cuánto damos, etc. Para nosotros, como iglesia, nosotros también pues guardamos y llevamos ese principio a la práctica. Hay una excepción, ¿en qué sentido? En el sentido de que la DIAN, que es una entidad del gobierno, requiere saber quiénes son los que dan y cuánto dan. No es algo de la iglesia, no es algo de nosotros. La DIAN es la que requiere que se sepa, ustedes saben las razones, ¿verdad? No tengo que explicar por qué, pero la DIAN requiere eso. Pero nosotros como pastores no sabemos quiénes dan ni quiénes no dan. No estamos pendientes de quiénes dan y quiénes no dan y quiénes no dan para ir a cobrarles a la casa o llamarles o ponerles un mensaje, este mes no diste ofrenda. No tenemos ni idea quiénes dan y quiénes no dan. Hay casos excepcionales, pero en general no es la regla, no es la dinámica nuestra, sino que eso es algo anónimo y transparente y mejor que sea así. Es mejor que sea así. De pronto, las personas que manejan las finanzas, que no somos los pastores, no estamos involucrados en las finanzas de la iglesia. Son otras personas que se nombran, que es una junta, un comité administrativo que maneja las finanzas, que son personas dentro de la iglesia. Y no es la familia del pastor, tampoco, menos. Uy, terrible eso, ¿verdad? Terrible. Ni la esposa, ni los hijos, ninguno está metido en la junta administrativa porque no está bien. No está bien. Entonces, la reflexión en este principio es: buscamos ser aprobados o que se nos reconozca en algún momento cuando somos generosos. Buscamos ser aprobados. Tercer principio: la generosidad no depende de las circunstancias.
La generosidad no depende de las circunstancias. Dice aquí en este pasaje que nos ocupa en el día de hoy, dice de estas iglesias que estaban en una grande prueba de tribulación. Y esa es otra de las características que ponen a estas iglesias como ejemplo. O sea, el mérito que tenían al ser ejemplo de generosidad. Y eran iglesias que estaban pasando por aflicciones. El relato hace un énfasis bastante marcado, porque no dice solamente que estaban pasando por una prueba, sino una grande prueba de tribulación. Y eso, pues, significa mucho. No es algo superficial, no era algo temporal, sino una grande prueba. Entonces, el Nuevo Testamento relata algunas de las aflicciones que estas iglesias estaban experimentando, ¿no? A qué estaban haciendo expuestos y que estaban soportando estas iglesias. Por ejemplo, la predicación del Evangelio estaba agitando a los judíos y a los que no eran judíos también. Estaban agitando para que a los creyentes que compartían el Evangelio se les castigara, se les persiguiera, a los que se habían convertido al cristianismo. Y estos hermanos de estas iglesias estaban experimentando esa realidad, estaban siendo perseguidos por compartir el Evangelio, por ser creyentes. Y eso les exponía no solamente al castigo, a ser encarcelados, sino que les exponía inclusive a morir por ser creyentes. Entonces, por eso, al ver este ejemplo, el compartir, el ser generosos, debe ser una virtud que debe permanecer en nuestras vidas, aún en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Porque el que respalda es Dios. Porque Dios está respaldando. Porque si estuviéramos solos, uno pudiera decir, ¿verdad? No es que yo estoy solo, no tengo a nadie. Pero es que no estamos solos, estamos con Dios. Independientemente de las circunstancias. Para compartir y para dar, no tenemos que estar en las condiciones más óptimas. Ahí estamos viendo el ejemplo. No tenemos que pensar que todo a mi alrededor tiene que estar bien económica, física, material, emocionalmente. Tengo que estar bien para poder ofrendar, para poder ser generosos. Estas iglesias en pobreza abundaron en generosidad en medio de gran tribulación. Y uno podría decir, ellos tendrían razón de no querer ser generosos y ofrendar y estar pendientes de las necesidades de otros, porque es que ellos tienen muchas necesidades. Entonces, una reflexión para nosotros en este tercer principio es, somos perseverantes en ser generosos aun cuando estamos presentando retos y desafíos en nuestra vida, o los retos y los desafíos y las aflicciones nos desaniman para ser generosos. Reflexión. Cuarto principio. La generosidad debe ser fuente de gozo. Estos hermanos aquí abundaron, miren, abundaron en gozo. Y otro principio que nos enseña el ejemplo y el modelo de esta iglesia es que el acto de ser generosos y dar debe producir gozo, debe producir alegría. El testimonio de estas iglesias no hablan de cualquier clase de gozos. Miren ustedes las palabras que realzan el mensaje, ¿no? Grande prueba de tribulación.
Y aquí abundancia de gozo. Realzan el mensaje. Lo que quiere comunicar, no solamente gozo, sino abundancia de gozo. Uno podría decir, oye, pero esta gente ¿cómo tenía abundancia de gozo? Si estaban siendo perseguidos, aún hasta la muerte. ¿Cómo podrían tener abundancia de gozo? Entonces, ¿dónde está el mérito de ellos y el modelo que nosotros podemos seguir? Estaban atravesando momentos difíciles, pero para ellos su agradecimiento para con Dios estaba por encima. La gracia de poder dar también de gracia, y eso les daba un gozo especial. Y lo que nosotros podemos aprender y debemos aprender es que al compartir también debemos darlo con gozo, con alegría. Porque a veces podríamos estarlo haciendo con una motivación equivocada. La motivación es que Dios me dé más, y no digo que Dios no pueda dar más, ¿cierto? No digo eso. No, si Dios puede dar más, claro que sí. Pero ¿cuál es nuestra motivación? Estos hermanos no tenían esa motivación. La motivación era dar lo que habían recibido de gracia, también darlo de gracia. También se puede pensar que cuando uno da, se pierde, entonces ahí no hay gozo. Porque voy a dar esto, pero ¿y si doy esto, si ofrendo esto, si soy generoso con esta persona o si hago esto, entonces me va a faltar para esto? Y si lo analizamos así y nosotros vemos la realidad de nuestra vida, de todos, o sea, eso es así, esa es la realidad, ¿verdad? Apuradito nos alcanza ahí como para poder cubrir nuestras necesidades, nuestros gastos, y apuradito, a nadie le sobra. Esa es la realidad, a nadie le sobra. El gozo es algo que Dios produce cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios y le creemos a Dios. Y el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y el compartir es fuente de gozo. La generosidad es fuente de gozo. Que dice, vamos a recordar este versículo. Lo aprendimos los que hicimos Sígueme Uno, no sé, los que hicieron Sígueme Uno. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? No con tristeza. Tengo que, porque me toca, por compromiso, pero ay, si yo no diera esto, entonces ya tuviera otra cosa que necesito. Eso es dar con tristeza. ¿Cuál es entonces la reflexión? ¿Es la generosidad y el dar una carga? ¿O experimentamos realmente satisfacción y alegría, aún en medio de las circunstancias en las que nos encontremos? ¿Es una carga o experimentamos satisfacción, experimentamos alegría porque estamos agradando a Dios? Agrego una cosita, o también como, o sea, a veces se da como con avaricia. O sea, avaricia porque doy para yo recibir el doble de lo que estoy dando. Con esa motivación. Exacto. Y Dios puede dar, o sea, Dios sí puede dar, pero Dios no te garantiza totalmente eso. Okay. Quinto principio. La generosidad no depende del nivel de ingresos. No depende de eso. Y eso lo estamos viendo acá, con estos hermanos de esta iglesia.
El ser generoso no depende de cuánto recibimos. Miren, su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Profunda pobreza. O sea, para Dios, eso no es una limitación. Para los que somos creyentes, los que estamos en Cristo, eso no debe ser una limitación. Que tenemos dificultades, sí, o sea, tenemos restricciones, tenemos limitaciones, no vamos a desconocer la realidad. Claro. Humanamente, esa es la realidad. Pero eso es todo. Debemos quedarnos con eso. Esa es toda la realidad de lo que nos presenta la Escritura. No, esa no es toda la realidad de lo que presenta la Escritura. La Escritura va mucho más allá de nuestra perspectiva humana, porque nosotros vivimos es por vista, ¿verdad? No vayan a decir amén. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Nosotros vivimos es por la fe. No vivimos por vista. Entonces, el contraste, lo interesante de aquí es que está presentando este relato, no es el contraste entre riqueza y pobreza. Ese no es la enseñanza. El contraste que está presentando aquí es abundancia de generosidad y pobreza extrema. Esos son los dos contrastes. Y humanamente eso se puede explicar. Humanamente eso no se puede explicar. Porque en estos principios está Dios involucrado. No es algo humano. No es algo meramente humano. Obviamente, pues el componente humano hace parte de eso. Pero por encima de todo esto, de las realidades humanas, de las crisis económicas, está Dios por encima de eso. Y ahí es donde está la fe. Y estas iglesias realmente mostraron que estaban desarrollando su fe en la economía, en las finanzas y en la generosidad. El testimonio de estas iglesias es digno de admirar y de halagar, es por la actitud de su corazón que por lo que dieron. Es la actitud del corazón. El principio, lo que estamos aprendiendo nosotros de estos hermanos es el contraste de abundar en riqueza, no de bienes, sino de generosidad. De su generosidad, aún en medio de sus escasos recursos. Entonces, en ese orden de ideas, aquí en este principio, el mensaje que nosotros recibimos es que ser generoso y compartir no depende tanto de nuestros ingresos, no depende que te sobre. Por ejemplo, vimos el testimonio de una mujer allí en el templo, en el tiempo de Jesús, una viuda pobre, ¿verdad? Sí, ahí dice perfectamente y hace el énfasis una viuda pobre, porque hay viudas ricas. Esto era una viuda pobre y que su dar fue en abundancia. Esta mujer, ¿cuánto tenía? 2 moneditas era lo que tenía. Y echó las monedas, tanto la cantidad, sino lo que importa es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón lo que importa. ¿Cuánto representa para Dios lo que ofrendamos, lo que damos por generosidad? Eso que estamos dando, ¿cuánto representa para Dios si lo estamos haciendo con sacrificio? Y no digo que el sacrificio sea algo negativo.
No, estamos haciendo con sacrificio porque es que esto es algo que yo necesito también. Y estoy generosamente por gracia también dando, porque sé que Dios me va a respaldar en eso. Esta mujer viuda que Jesús vio allí, el mérito era porque ella dio lo que era el sustento, no lo que le sobraba. Y en estos hermanos, estas iglesias, ahí en el versículo 4, estos hermanos estaban rogando, porque dice que ellos pedían con muchos ruegos que le concedieran el privilegio de participar para dar. Y le decían, no, pero es que ustedes están muy mal. No. Dennos el privilegio que nosotros queremos. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Y los demás decían, ¿y estos de dónde sacan eso? Si ellos no tienen ni para comer. No, nosotros de algún lado vamos a sacar, pero nosotros queremos ayudar a la iglesia de Jerusalén, que fue nuestra madre, que de ahí vinieron los misioneros, donde nos compartieron el evangelio y nos ayudaron al crecimiento y nos enseñaron la palabra, y nosotros, déjennos, que nosotros veremos de qué vamos a hacer. Correcto. Entonces, reflexión en cuanto a este principio. ¿Nos estamos limitando o ponemos excusas para ser generosos por nuestro nivel de ingresos? Pidámosle a Dios que nos muestre y nos diga, Señor, es una manera de aplicar. No tengo suficientes ingresos. ¿Cómo puedo ser generoso, Señor? En medio de mi escasez, ¿cómo puedo ser generoso con otros? Esa es una buena oración que pudiéramos hacer. Humanamente parece loco, ¿no? Eso es loco. Señor, ¿cómo puedo ser generoso en medio de mi escasez? Y el último principio es el compartir es una consecuencia de mi relación con Dios. Y quiero que lo leamos nuevamente, el versículo 5, porque, es bastante profundo lo que dice. Hablando de estos hermanos que querían participar en esta ofrenda, que lo hicieron no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El compartir, según este principio, es una consecuencia de nuestra relación con Dios. Es una consecuencia de la entrega a Dios. El ser generoso y dar refleja mi entrega a Dios. En la medida que tenemos una buena relación con Dios, y esto aplica para cualquier cosa que hagamos para Dios, el servicio, el dar, el ser generoso, eso tiene que ser una consecuencia de mi relación con Dios. Dios va a producir esa realidad de poder dar y servir cuando yo tengo una relación con Dios. Eso fluye de manera natural. Eso tiene que fluir de manera natural. Se dieron primeramente al Señor. O sea, no era algo mecánico, no era algo humano, no era algo por la propia satisfacción personal. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Es poniendo las cosas en orden. Ese es el orden correcto. Entregarse primero a Dios, la relación con Dios, y luego a los demás. Es el privilegio de tener una relación con Dios, de gozarnos en Dios, de tener una comunión con Dios.
el privilegio de poder participar en el ministerio de compartir. El compartir es una consecuencia de nuestra entrega a Dios. Reflexión sobre este principio refleja nuestra actitud al ser generosos, que tenemos una relación estrecha con Dios y que conocemos a Dios, que estamos obrando en fe porque sabemos quién es Dios, porque entendemos que Dios puede obrar y que Dios nos puede proveer para nuestras necesidades. Vamos a mirar otro aspecto del pasaje. El máximo ejemplo de ofrenda, el Señor Jesucristo. El versículo 9 presenta al Señor Jesucristo como el mayor ejemplo, el mayor referente. Aquí pone a la iglesia, las iglesias de estas regiones como referente, y son un buen referente, pero el máximo ejemplo de ofrenda, de generosidad y de gracia es el Señor Jesucristo cuando se ofreció a sí mismo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Qué conclusión más profunda y más hermosa. Qué conclusión más profunda y más hermosa. El reto del ejemplo, el ejemplo humano por medio de esta iglesia es seguido por el supremo y el sublime ejemplo del Señor Jesucristo al entregarse a sí mismo. La gracia de estos hermanos es solo un reflejo de la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él siendo rico. Eso no implica que fue que Él atesoró y llegó a ser rico. No, el Señor Jesucristo desde la eternidad era poseedor de todo. El Señor Jesucristo era poseedor de todo, pero por una decisión intencional, premeditada, Dios en Cristo Jesús tomó una vez por todas la decisión de encarnarse y allí se hizo pobre. Vino a este mundo para habitar entre nosotros. En cierto sentido se rebajó para habitar en este mundo de pecadores. Se hizo pobre, fue humilde, se despojó para que nosotros, por medio de su pobreza, pudiésemos ser partícipes de sus riquezas. El ejemplo del Señor se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos espiritualmente, para que pudiéramos llegar a tener la vida eterna. Eso es ser rico espiritualmente, tener salvación, tener vida eterna, poder tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Nunca vamos a poder llegar a entender realmente lo que esto significa para nosotros. ¿Sí, Tao? Sí, el pesebre uno lo ve muy bonito en época de Navidad, pero el pesebre representa precisamente ese primer paso del Señor cuando llegó. No había espacio para Él. Cuando llegaron a Egipto y las pesebreras era la parte más baja del lugar de nación. Correcto. Ahí vemos un ejemplo de cómo el Señor se hizo pobre por nosotros. Una reflexión. Cuando somos generosos, estamos imitando al Señor Jesucristo en la manera en la cual Él se ofreció sacrificialmente para satisfacer todas nuestras necesidades.
Estamos imitando al Señor Jesucristo. Ese es uno de los aspectos en los cuales nosotros necesitamos crecer, porque ustedes saben que en este proceso de la fe tenemos que conformarnos a la imagen de Jesucristo. Tenemos que llegar a ser como Jesucristo. En este perfectos no vamos a ser, eso sí, pero sí tenemos que caminar en pos de eso. Y porque la palabra lo está diciendo aquí, es que para nosotros parecernos a Cristo, este es uno de los principios, es ser generoso y dar por gracia, pensar sacrificialmente, antes de pensar en satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos responder a este llamado que nos está haciendo la Escritura en el día de hoy? Algunas preguntas para hacernos en la dinámica de ver cómo podemos aplicar. Evaluarnos si tenemos sentido de pertenencia en lo que tiene que ver con las necesidades de la iglesia, tanto materiales como espirituales. Si tenemos un sentido de pertenencia. Evaluarnos en eso. Pensemos en las necesidades que tenemos como iglesia y cómo nosotros podemos tener el privilegio de participar. Tenemos muchas necesidades como iglesia. No solamente es que ustedes no piensen que yo estoy aquí porque me estoy haciendo propaganda para que me paguen el sueldo. Porque es que las necesidades de la iglesia no son solamente el pago de los pastores. Las necesidades como iglesia es porque nosotros aquí tenemos que pagar servicios públicos, tenemos que pagar cosas de administración, tenemos que pagar arriendo, tenemos que mantenimiento a la sede, tenemos que sostener a nuestros misioneros que están por fuera, a Alex, a María Isabel. Es que son muchas las necesidades que tenemos como iglesia. Nosotros manejamos un presupuesto anual y todas las cosas, todo lo que tiene que ver con las finanzas, ese es un proceso muy transparente para la congregación. No guardamos nada, no escondemos nada. Todo lo que se recibe se hace luego, se da informes de lo que se recibe y de lo que se gasta. Nosotros hacemos un presupuesto anual para cumplir todas nuestras necesidades. Las necesidades de la iglesia tienen que ser suplidas por la misma iglesia, por nosotros mismos. Somos nosotros quienes sostenemos el desarrollo de la iglesia con nuestro servicio, con nuestra generosidad. Tenemos personas necesitadas en la iglesia. Y por eso tenemos un fondo pro solidaridad. Tenemos un fondo para ayudar a los hermanos que están necesitados. Y ese fondo ha contribuido mucho, no a terminar con todas las necesidades, porque eso es imposible. Pero sí una persona puede tener una necesidad de salud. Y se le otorga a la persona una ofrenda también para que la persona en alguna medida pueda cubrir esa necesidad de salud que tiene. Entonces tenemos un fondo de solidaridad pensando en las personas que tienen necesidad, hermanos que tienen necesidades puntuales de salud, de alimentación. Tenemos, bueno, aquí no, pero en Boston tenemos una canasta de amor en donde estamos ofrendando también algunos elementos, artículos en especies para personas que tienen necesidad. Entonces les animamos a mirar, por ejemplo, el presupuesto. Nosotros enviamos a principio de año, enviamos un presupuesto. Y enviamos periódicamente el informe trimestral para que ustedes estén informados de cómo van las finanzas de la iglesia.
y cómo podemos ayudar, cómo podemos orar por las finanzas de la iglesia. Y precisamente la otra aplicación, oremos en familia, oremos de manera personal para que el Señor nos dé un corazón generoso y gozoso. Oremos por las necesidades de la iglesia. Oremos para que todos los miembros tengan un trabajo digno, un trabajo estable. Y que no suceda, por ejemplo, que el hermano no tiene trabajo, entonces oramos por el hermano en el grupo y oramos para que el hermano consiga trabajo y todo eso, ¿verdad? Y oramos, y de pronto, ay, el hermano que ¿dónde está? No vino. ¿Por qué? Consiguió trabajo. ¿Cierto? Entonces que no suceda. Oramos por trabajos que sean trabajos que tengan buenos horarios, trabajos que no exploten, trabajos que no quiten tiempo para poder estar en las actividades que programamos como iglesia. Como conclusión, hermanos, evaluémonos a la luz de estos principios a fin de identificar si nosotros nos estamos alineando con la voluntad de Dios, a fin de ver qué pasos podemos tomar para parecernos más a la iglesia de Macedonia y también al Señor Jesucristo. Porque el referente no solamente es la iglesia, sino es el Señor. Ese es el referente superior. Hermano, es un privilegio y un gozo poder bendecir a otros a través de nuestra generosidad. Es un privilegio. Amén. Que el Señor nos ayude a disponer nuestro corazón para ser generosos y tener el privilegio de ser un instrumento en sus manos. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder llegar con toda reverencia, con todo respeto, Señor, a tu palabra, porque tú eres merecedor de eso. Y te damos las gracias por lo que cada vez nos comunicas, por lo que cada vez nos enseñas. Gracias, Señor, por este ejemplo supremo y sublime del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Señor, que ese ejemplo, que ese principio quede arraigado como un árbol con raíces fuertes en nuestro corazón, Señor. Que dé fruto, que podamos tomar los pasos necesarios para parecernos al Señor Jesucristo en esto y también a las iglesias de esta región de Macedonia que en grande prueba de tribulación, Señor, fueron generosos y dieron de gracia y abundaron en gozo por su generosidad. Que ese sea también nuestro sentir, que esa sea nuestra dinámica y que aprendamos una vez más en este principio, Señor, que no vivimos por vista, sino que vivimos por fe, por tu respaldo, por tus promesas y por lo que tú nos has dicho en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder cubrir todos los gastos que tenemos como iglesia, el presupuesto que tenemos como iglesia, Señor. Abre las ventanas de los cielos y que pueda haber ingresos de manera sobreabundante para cada uno de nosotros. Provee de trabajo, Señor, a los hermanos que no tienen trabajo. Te pedimos para que tú proveas en diferentes maneras, en trabajos estables, empleos, de contratos, proyectos personales, emprendimientos, de muchas maneras, Señor. Provee trabajo, ingresos para cada hermano que necesita, Señor. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Cuando me inviten. Señor mío.
al